Pues el día de hoy vamos a hablar de las principales enfermedades bacterianas de vinos y caprinos. ¿Sí? Realmente son muchísimas las enfermedades. El temario es muy extenso, pero tratamos en este sentido de resumir a las más importantes, ¿no? Bueno, vamos a seguir. A ver, permítanme un segundito. Ahí está. Se hizo un estudio en los últimos años a nivel nacional en el cual se identificaron cuáles eran los problemas sanitarios más importantes en las unidades de producción. Este estudio se realizó a nivel nacional, como bien se menciona, y estos fueron los resultados. Para la parte de caprinos, aquí vemos que los problemas respiratorios fueron mayores, en primer lugar, ¿ok? En segundo lugar, serían los problemas digestivos, y después seguiría los problemas de patas, y luego los reproductivos y ojos, y ya después de piel, mastitis, nerviosos y otros, ¿ok? Esto fue en caprinos. Ahora, para la cuestión de ovinos, de igual manera, la parte de los problemas respiratorios fue muy importante, ¿ok? En este caso fue casi el 70% de los productores que reportaron problemas respiratorios. En segundo lugar, los problemas digestivos en general. En tercero, de patas. Cuarto, reproductivos, y así sucesivamente. Como les mencioné, ahorita no vamos a ver todos, vamos a ver algunos pequeños representantes de cada uno, pero básicamente en ambas especies, en primer lugar fueron enfermedades respiratorias, después enfermedades digestivas, patologías de ojos, problemas de patas y problemas reproductivos. Entonces vamos a empezar con esto, el complejo respiratorio. Es muy importante esta enfermedad, ya que, como bien vimos, afecta a más del 60-70% de las unidades de producción, tanto de ovinos como de caprinos. Vamos a ver. ¿Qué es? Primero vamos a definir rápido qué es. Es una neumonía, pulmonía o complejo neumónico. Obviamente es uno de los problemas de salud más importantes de la vinocultura en México, como ya lo mencionamos, que genera pues baja producción, obviamente, y a su vez nos da una baja rentabilidad de la unidad. Esto pues tiene una elevada mortalidad. ¿Ok? Sigamos. La etiología. Como bien lo mencionamos, es un complejo etiológico. ¿Qué quiere decir? Que son varias causas, varias etiologías las que convergen para que se dé esta enfermedad. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que hay? Hay una disminución local o general de la inmunidad. Básicamente es lo que permite que estos agentes infecciosos, que puedan ser solos o acompañados, pues puedan penetrar o ingresar, ¿no? En este caso es primero el virus PI3 para influenza 3, pues la bacteria Mycoplasma. Hay varias, en este caso solo puse una de ovinos, Ovinpneumoniae. También es muy importante la otra bacteria, Magemia hemolítica, antes mejor conocida como Pasteurella hemolítica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se va a desarrollar esta enfermedad? Como lo mencionamos, hay tres factores etiológicos. Uno, el virus, que es el que normalmente ingresa. De hecho, él puede generar un daño, un problema respiratorio, pero no es algo tan grave. Digamos que es una forma un poco más benigna. Pero este virus, si continúa su camino, pues le puede abrir el paso a la angina. Ahora, estos dos en conjunto ya pueden representar un daño importante, pero también el micoplasma, que de hecho el micoplasma, él puede ingresar solito y generar problemas. Así que en ese sentido, a simple vista no podemos diferenciar si solamente sería micoplasma o solamente el virus de PI3 o PI3 con Magemia o los tres, a menos que se realicen pruebas. Pero de entrada no podríamos saber como tal. Ustedes bien conocen cuáles son los signos característicos, básicamente los que generan micoplasma y Magemia y sus toxinas. Pero en esta foto quiero que la vean, por favor. Aquí está muy interesante porque aquí vemos los dos tipos de lesiones que se pueden presentar. Es un pulmón con lesiones características, en el cual micoplasmas, del lado izquierdo, genera pleuritis de adherencias,
Y en el B es margen hemolítica, que genera una consolidación. Esto es importante para verlo a la hora de la necropsia. Ahora bien, ¿cuándo se presenta esta inmunidad? Bueno, pues cuando hay problemas de desnutrición, estrés, deficiencias de selenio, de zinc. Esta mangenia puede invadir profundamente al pulmón y ahí es donde libera las toxinas que son muy dañinas. Y todo esto tiene que ver y desencadena una inflamación muy importante, lo cual pues complica cada vez más y más esta enfermedad. Ahora bien, una situación que aún es peor, o más aguda, es que la mangenia hemolítica y sus toxinas, pues estas pasan a la sangre, ya que esto es muy agudo. No sé si a ustedes les ha tocado hacer alguna necropsia, de repente algún productor que les habla y les dice, ¿sabe qué? Se acaba de morir un animal, estaba bien, no se veía mal, y simplemente en la mañana ya amaneció muerto o está muriéndose. Ya lo vemos, preguntamos si hubo algún cambio de temperatura drástico y normalmente hay un cambio de temperatura, que es lo que nos genera esta neumonía septicémica, que es muy roja. Vemos mucha espuma a la necropsia, los pulmones muy congestionados, rojos, seguimos viendo espuma. Esta es muy característica, este tipo de neumonía es muy aguda, ¿sí? Creo que a más de uno ya les ha pasado, entonces saben de lo que estoy hablando. Ahora bien, cuadro clínico. ¿Qué es lo que normalmente nosotros observamos o qué es lo que observamos en un problema de respiratorio? Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Un signo precoz, pues obviamente es una tos seca, continua, y es muy evidente al amanecer o al anochecer, o cuando se genera algún tipo de ejercicio. Esto es muy importante, ya que cuando llegamos a una unidad de producción y están separados los animales en algunos corrales, pues los podemos ver por fuera y decir que se pueden ver clínicamente bien, pero tenemos que entrar a los corrales, tenemos que hacer que los animales se muevan, que corran, perseguirlos un rato. Algunas veces algunos productores se ríen cuando me ven hacer eso porque los persigo, pero de esta forma es más fácil percibir los problemas que están teniendo esos animales. Ahí podemos observar rápidamente si alguien está cojeando, si alguien se queda atrás y si alguien empieza a toser y a respirar con dificultad cuando hacemos que se detengan. Entonces, también vemos las colitas, vemos si tienen diarreas, podemos observar varias cosas haciendo esa prueba. Un cuadro más severo, pues obviamente ya tiene que ver con descarga nasal, con un lagrimeo excesivo, ya anorexia y más adelante pues disnea. Vemos los corderos así. Esta enfermedad afecta muchísimo a los corderitos. Entonces, ok, afecta, pero ¿por qué matan las neumonías? Vamos a explicar por qué una neumonía llega a generar la muerte, ¿sí? Bueno, primero, obviamente se reduce el intercambio gaseoso. ¿Esto qué tiene que ver? Pues el pulmón no está funcionando de manera normal. Entonces este intercambio no se está dando de manera correcta. Aumenta la presión de CO2 y obviamente genera una acidosis respiratoria. Aquí es muy importante esa acidosis porque muchas veces los animales se mueren más por la acidosis. Entonces se reduce obviamente el aporte de oxígeno a los tejidos y por consecuencia genera ahora una acidosis metabólica. Entonces es pues, doblemente peor, ¿no? Después, esta acidosis sistémica conduce, pues, desgraciadamente al choque y a la muerte. Pero básicamente, de grandes rasgos, es como se mueren los animales por este complejo respiratorio. Ahora bien, vamos a verlo con un pequeño diagrama. Aquí está el alveolo, que es el encargado del intercambio gaseoso. Aquí está un capilar sanguíneo. Como vemos, aquí va el CO2, la hemoglobina. Hay intercambio, el CO2 entra al alveolo. El alveolo genera O2 y lo regresa al capilar. Entonces, si nuestro alveolo pues realmente está mal, no está funcionando bien, este intercambio no se va a llevar de buena forma. Entonces, es lo que mencionábamos, el O2 que pasa es menor y el CO2 empieza a incrementarse. Entonces, hay un menor aporte de oxígeno, lo cual reduce la eficiencia energética celular
Y esto, por ende, incrementa la utilización de glucosa. ¿Sí? Vamos a verlo. No sé qué tanto recuerden de sus clases de bioquímica. No vamos a ver tanto. Solo vamos a ver un poquito para que lo entendamos mejor. Entonces, partamos desde este principio. Con una adecuada oxigenación por una molécula de glucosa, la célula, ¿cuántos ATPs produce? A ver si alguien se acuerda y lo llega a poner ahí en el chat. Si no se acuerdan, normalmente con una adecuada oxigenación, funcionando bien, se obtienen 36 ATPs. ¿Ok? Pero si tenemos hipoxia, ¿sí? Los alveolos, como vimos, no están funcionando bien, no están haciendo ese intercambio gaseoso normal. Obviamente hay glucólisis anaerobia. ¿Y esto qué genera? Pues que el ciclo de Krebs se haga, pero sin presencia de oxígeno como tal. Entonces, aquí genera menos ATPs. ¿Cuántos? Pues va a generar nada más 2 ATPs. Entonces, como bien lo vimos y lo recordarán de sus clases, esto es lo que, digamos, sería el motor de la gasolina, perdón, de la célula. Entonces, si comparamos 36 ATPs normalmente producidos a 2, pues es una baja considerable. Entonces, ¿esto qué pasa? Pues el animal sí puede llegar a sobrevivir, pero es muy poco eficiente porque no está generando toda esa energía. Está una baja impresionante de ATPs. Entonces, vamos a ver animales así, ¿ok? Delgados, ya, bueno, emaciados, con la cabeza baja, tosiendo, ya muy mal. ¿Por qué? Porque no están produciendo tanta energía. Aunado al hecho de que están anoréxicos, no comen. Entonces, todo esto agrava muchísimo más la situación. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Qué factores son los que facilitan, la transmisión de los patógenos? Bueno, pues obviamente el hacinamiento, la mala ventilación y por ende se genera un alto microbismo ambiental, ¿no? Ahora bien, ¿qué factores deprimen la resistencia pulmonar? Pues bueno, los cambios de temperatura, como mencionábamos antes, algunos cambios de temperatura, en este caso pueden ser drásticos, un poco más leves, pero que haya un cambio de temperatura como tal. Corrientes de aire, obviamente, no sé si luego han escuchado que dicen que estamos a 10 grados, pero con una sensación térmica de 8 o de 7. Bueno, entonces el aire ayuda a que se sienta más frío. Y pues la humedad, ¿no? Si alguien está mojado y con frío, todavía se exacerba esta situación y se siente muchísimo más frío. ¿Esto qué genera? Pues se deprime el movimiento ciliar, ¿sí? Y cambia la calidad del moco. El moco es una de las primeras barreras, ¿sí? Con IgAs, con las cuales son de defensa. Pero, y el movimiento ciliar también. El movimiento ciliar lo que hace es siente alguna partícula y es lo que nos hace toser o estornudar. Pero en este caso, por esos cambios de temperatura, la humedad, toda esta situación, todo esto que se conjunta, genera que se deprime este movimiento ciliar. Entonces, se deprime, no se mueven los hilos, las partículas pueden entrar de cierta forma más fácil y cambia la calidad del moco, ya no es tan bueno. ¿Ok? ¿Qué genera? Bueno, pues esto favorece a que haya un establecimiento como tal de estos patógenos primarios, que son los virus y micoplasmas, como lo vimos con anterioridad, facilita mucho a que se establezcan. Entonces, ¿qué pasa después? Pues se deprimen los mecanismos de remoción bacteriana, como lo vimos, el ciliar o el moco, y esto pues disminuye, como lo vimos, el movimiento ciliar, y los macrófagos alveolares también baja un poco su actividad. ¿Y esto qué genera? Pues el establecimiento ya como tal de las bacterias, y ya que se establecen, pues empiezan a generar el daño. Ok, espero haya quedado un poco claro ese diagrama. Ahora vamos a ver la transmisión, cómo se puede dar. Bueno, realmente la transmisión son una cascada de eventos, como aquí bien lo mencionan. ¿Qué pasa? Hay factores ambientales, ya los vimos. En estos están incluidos también las instalaciones, porque obviamente de eso juega un factor muy importante. ¿Qué pasa después? Bueno, los agentes primarios, virus y micoplasmas, y después ya las bacterias, que pueden ser varias, pero principalmente emergentes.
Esto que tiene que ver las instalaciones, pues el hacinamiento, esto genera estrés, hay mala ventilación y pues esto facilita la transmisión de nariz a nariz. Como podemos ver en esta imagen, pues hay muchísimos animales. El hacinamiento genera estrés, obviamente el estrés baja las defensas y pues esto favorece a que se implanten estos agentes primarios. ¿Ok? Y la transmisión pues de nariz a nariz. Vamos ya con el diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, pues obviamente, como lo mencionamos, los signos clínicos son muy característicos en esta situación. Tenemos que hacer una buena historia clínica, como en todas las demás enfermedades. Entre más información tengamos nosotros, pues eso nos va a ayudar para llegar más rápido a un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico. Obviamente, nunca hay que perder de vista el realizar las necropsias. Siempre, siempre, siempre es muy importante animal que se muere, animal que se abre. Esto nos ayuda muchísimo. Y pues en dado caso que para confirmar o si tiene alguna duda, pues podemos hacer pruebas de laboratorio, se envían tejidos, análisis. Los signos clínicos, pues bueno, ya los vimos, es falta de apetito, hay tos, la respiración se hace dificultosa, esta característica de respiración abdominal que muchos le denominan como brinco, y hay descarga nasal un poco lenta y pues obviamente fiebre también. Como lo mencionamos, la historia clínica es muy importante, todo eso nos va a llevar a este caso, saber que fue un problema de neumonía. Y pues, muy importante, las lesiones a la necropsia aquí pueden ser muy variadas, puede haber neumonías purulentas, con adherencias, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de pulmones y cómo se ven, pero hay que aprender a identificarlos y de esta forma nos va a ayudar mucho para saber qué realmente fue la neumonía, ¿no? Digo, para que sea una neumonía y para que digamos que se murió por una neumonía, al menos 2/3 de los pulmones deben estar dañados. Y eso es lo que nos va a indicar que el intercambio gaseoso pues, será realmente pésimo. Control y tratamiento. Bueno, pues aquí los animales mal calostrados, esto es muy importante que lo sepamos. Todos sabemos que el calostro es muy importante, ¿sí? Pero los que también igual fueron mal calostrados son más susceptibles a estos cuadros de neumonía. Entonces, pues, ¿cuál es la solución? Pues calostrar, obviamente, ¿no? Asegurarnos que se realice bien esta etapa de los corderitos. Hay que revisar y cuidar las condiciones de alojamiento, como lo vimos, la humedad, el cambio de temperatura, el hacinamiento, toda esta cuestión influye de manera muy importante. Entonces, tenemos que tener muy buen ojo clínico y revisar esas condiciones. Tampoco les vamos a decir a los productores que tiren todo y lo vuelvan a hacer, es muy complicado. Hay que ser, pues hasta cierto punto inteligentes o hay que saber, hay que tener mucho la cualidad de improvisamiento para algunas mejoras en los corrales, rebaños. ¿Todo esto para qué? Aquí vemos, aquí está techadito, todo uno lo podría ver bien, pero realmente hay animales aquí, estos generan calor y no hay salida como tal, entonces todo se está quedando estancado. Pero si nosotros hacemos simplemente con esa misma estructura hacia arriba una salida de aire caliente, bueno, pues obviamente va a fluir de mejor manera el aire, ¿sí? Y esto nos va a generar que esté más fresco y que la respiración para todos sea mejor y no tan viciado esté el ambiente. El tratamiento de la neumonía es exitoso, cabe mencionar, si se aplica al inicio de la enfermedad. Obviamente, si ya está la enfermedad, bueno, podemos aplicar el tratamiento. Puede que tarde un poquito más en salir. No quiere decir que, aunque nos tardemos un poco en administrar el tratamiento, vaya a morir, no necesariamente. Pero sí hay que tratar de identificarlo lo antes posible para establecer la profilaxis lo antes también. Y como vimos, también algo importante que genera una acidosis. Yo sé que no es muy común, pero algo que puede ayudar es administración de
de un suero. Yo lo veo en las clínicas de pequeñas especies. Lo primero que hacen en algunos casos es conectan la venoclisis y suero. En este caso, para contrarrestar esa acidosis y para ayudar un poco al animal, podemos hacer eso. Digo, no siempre se puede hacer en animales de alta estima o cuando quieran hacer un experimento de repente y se acuerden de esto, pues lo pueden hacer a ver qué tal les funciona, pero sí le va a ayudar muchísimo al animal. Aquí no nos vamos a meter mucho en tratamientos porque entre médicos todos tenemos muchos criterios. Aquí la recomendación es la combinación de tetraciclinas y metrólidos, ya sea para que ataque tanto a la margenia como al micoplasma. Entonces, la penicilina y ampicilina también han tenido reportes en los cuales han sido eficaces dependiendo de la zona, que tanta resistencia tengan o no. No hay que perder de vista que si uno quiere lograr un buen tratamiento y eficaz, pues hay que administrar antiinflamatorios. Pueden ser dexametasona para corderos, ovejas vacías y sementales, porque bien sabemos que esto en las gestantes puede generarnos un problema importante. Y ahí se puede aplicar un toxoide. Hay un toxoide que elabora el INIFAP, el doctor Francisco Morales. Lo hemos probado y ha resultado muy, muy bueno. Se han reducido considerablemente en algunas producciones este complejo a la administración de este toxoide y es muy recomendable. No sé qué tan difícil sea para conseguirlos. Nosotros lo conseguimos relativamente fácil, pero sí es muy recomendable. Ahora bien, eso fue una vista rápido de lo que es el complejo respiratorio. Como bien lo mencionamos, no vamos a explicar o a meternos un poco más, porque si no se nos van fácilmente más horas. Entonces ya vamos con el segundo programa, de los cuales vimos que en la gráfica era muy importante los problemas digestivos. No vamos a abordar tampoco todos los problemas digestivos, pero el que principalmente vimos afecta muchísimo es la enterotoxemia. ¿Ok? Bueno, primero, aquí está el borreguito. Vamos a ver que nos cuente qué es la enterotoxemia. Bueno, pues es una enfermedad infecciosa, más no contagiosa. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Algunas personas lo pueden confundir y pueden pensar que es muy contagiosa, pero no. Hay que siempre comentar que no lo es muy infecciosa, más no contagiosa. De curso muy agudo, que afecta principalmente a los corderos que se explotan de forma intensiva en la etapa de engorda. Principalmente, no digo que en pastoreo no pueda pasar, puede pasar en pastoreo si los sacan y hay un rebote del pasto, que los hidratos de carbono son un poquito más elevados, ahí también nos puede generar el problema. Pero bueno, ¿qué genera la enterotoxemia? Bueno, pues es un bacilo gram positivo, anaerobio, esporulado, mejor conocido como Clostridium perfringens. En este caso vamos a ver nada más el tipo D, que es el que nos genera esta situación. Hay otros tipos, pero ahorita vamos a ver nada más el tipo D. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? Como lo comentamos, hidratos de carbono. Lo que sea, que normalmente no llegan al animal. Es cuando les hacen el cambio de dieta o se hace el destete, no les dan un preiniciador o iniciador, no los acostumbran, les dan una dieta alta en hidratos de carbono y podemos ver este problema en toda su expresión. Pues bueno, los ingiere nuestro animalito. ¿De ahí qué pasa? Bueno, pues esto, si no lo hacemos de forma adecuada, podemos generar una sobrecarga alimenticia, ¿sí? Entonces comen mucho, el rumen se repleta con esta nueva dieta y esta sobrecarga alimenticia pues nos va a generar varios problemas. La velocidad de tránsito intestinal se va a ver muy reducida. ¿Ok? Va a entrar en éstasis, no va a haber muchos movimientos, entonces eso nos afecta muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque baja el pH y baja el O2. Entonces, aquí, ¿por qué puse amoniesia? La amoniesia puede generar problemas de enterotoxemia, ¿sí?
pero más que nada por una acción obstructiva, que sería, llamémoslo, no sería lo mismo, pero similar a esta sobrecarga. Esta obstrucción genera que también se disminuya la velocidad en el tránsito intestinal y pues que el pH disminuya, y todo esto va a generar un ambiente favorable para el establecimiento de la bacteria. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos va a generar todo esto? Pues que los clostridios, la población de clostridios se eleve. Primero, ¿ok? Esta éstasis, esta disminución del pH va a generar esto. Que estos clostridios que van a producir algo que se llama protoxina. ¿Sí? Esta protoxina como tal no es tan dañina, pero la enzima tripsina, que pues realmente todos la tenemos, es lo que convierte la protoxina en la toxina epsilon. Y esta toxina epsilon es la importante, es la que va a generar el daño. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esta tiene una acción necrosante. Por sí sola daña demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos la elevada población de clostridios, ya nos generó la toxina epsilon, y ¿qué pasa? Bueno, pues esta toxina, de forma muy fácil, pasa a la circulación. ¿Sí? Si pasa, ya que llega a la circulación más bien, pues ¿qué va a afectar? Va a afectar obviamente el pulmón. ¿Sí? Va a generar edema por la misma calidad que es necrosante, va a empezar a destruir y va a haber salida de líquidos. Entonces, esto nos va a generar un daño respiratorio también. ¿Sí? Por eso, cuando en algunos casos, no sé si a ustedes les ha tocado, han tenido la oportunidad de hacer una necropsia en un animal que ha tenido este problema, hay mucho líquido, tanto en cavidad torácica como abdominal. Bueno, pues es por esto que se genera toda esa edema. De la circulación, pues obviamente también pasa el sistema nervioso simpático. Este va a, de cierta forma, motivar a las glándulas adrenales a que se eleve la secreción de las catecolaminas. Esta elevación de catecolaminas es muy importante. ¿Por qué? Porque las catecolaminas nos elevan la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a latir mucho más rápido el corazón de estos animales y también nos va a generar edema. Entonces, esto nos va a provocar una falla cardíaca. ¿Ok? Entonces, ya el pulmón está fregado, el corazón también. Y pues bueno, también el riñón. Obviamente esta enfermedad afecta mucho a las asas intestinales. Son lo que primero vemos en una necropsia, pero también afecta, como estamos viendo, a otros órganos muy importantes. Y el riñón, creo yo, es uno de los más importantes. Que genera en el riñón esta toxina, pues un daño tubular impresionante. Y esto nos genera glucosuria, que hay glucosa en la orina. Y de hecho pueden hacerlo, confirmarlo, corroborarlo con una tira de estas especiales para detectar glucosa en orina. En un animal de este tipo pueden introducirlo en la vejiga o tomar una muestra de orina y va a estar elevadísimo. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, el diagnóstico. Aquí ya vimos que es una enfermedad pues aguda o hasta sobreaguda. ¿Sí? Si esto se hace un poco más crónico, bueno, ya sería una acidosis crónica, ¿no? Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de eso. El diagnóstico de lo más que vamos a ver es necropsis, que nos comenten que los animales estén muertos, llegamos, los abrimos, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Pues esto, aquí estoy con uno de mis alumnos de maestría, que está practicando sus habilidades con el cuchillo. Y que vamos a ver, aquí están, ¿sí? Los intestinos, vean esta coloración. Sí, obviamente no es normal, en este caso, si ven el contenido del rumen, había demasiado grano. Entonces,
estaba ahí súper impactado, obviamente hubo una éstasis y pues pasó lo que ya vimos con anterioridad, ¿no? Se establece de mejor forma la bacteria, que puede estar normal ahí, habitante normal, pero estas condiciones ambientales de baja de pH generan que se establezca de mejor forma y se reproduzcan. Y aquí está lo que les mencionaba. Hay una gran cantidad de líquido. Ya vimos en los diagramitas anteriores cómo se genera este líquido. Es muy importante, que es una característica muy singular. Aquí está algo que no habíamos mencionado y que siempre lo relacionan con el Clostridium perfringens tipo D, es el riñón pulposo. Pues bueno, aquí está, para los que no lo conocían, se los presento. Es el riñón pulposo. En este caso, esta borrega tenía un riñón un poquito más chiquito que otro, pero lo importante es que vean aquí el riñón cómo está, cómo se ve la coloración. Ahorita les voy a poner un mini video para que vean por qué se le dice pulposo. Vean, al tocarlo, por la superficie, la corteza, cómo se ve. Todo blandito, perdió forma, no es un riñón normal. ¿Sí? Entonces, eso es el riñón pulposo, que es también muy característico de la enterotoxemia. ¿Qué sigue? Tratamiento. Tratamiento como tal, pues está complicado, ¿no? Por las mismas características, que es muy agudo. Realmente se complica mucho un tratamiento efectivo. Entonces, sí lo dejamos con signos de interrogación. Lo que más podemos hacer o podemos orientar a los productores, tratar de hacerlo para que nos hagan caso, porque eso es complicadísimo, pero de alguna u otra forma tenemos que hacerlo, es incorporar gradualmente en la nueva dieta, poco a poco, no de golpe, porque esto es lo que nos genera el problema. Y no nada más incorporarla gradualmente, porque como ya les comenté, podemos crear también una acidosis crónica, y esa acidosis crónica pues genera un daño en las papilas del rumen, y eso genera que no haya una buena absorción de nutrientes. Entonces, por un lado, podemos pensar que se le está dando un buen alimento de buena calidad y muy caro, pero a la larga nos va a salir más caro, porque no va a estar una ganancia, una eficiencia productiva como tal, como debería ser. Entonces, eso sería en control. En prevención, pues hay muchos toxoides, muchísimos, de muchísimas marcas de laboratorios. Solamente la recomendación es tratar de utilizar uno que no sea de 7 días, 8, 10, 15, 14, un poquito más disminuido el rango. Y pues aquí podemos hacer algo, cada quien podrá opinar y tener su receta, por así decirlo, que les haya funcionado, porque no siempre todo funciona igual en todas las unidades de producción. Pero sí es bueno aplicar un toxoide, eso no hay que dudar. Bueno, ahora ya vimos lo más importante de problemas del tracto digestivo. Vamos a ver, este es relativamente rápido, creo que todos nos hemos enfrentado con esta situación, un problema de ojo, se ve muy drástico, en algunas ocasiones vemos los corderos y podemos decir, chin, ya va a perder el ojo, pero le hemos dado tratamiento a algunos y se ha recuperado. Se ve muy rudo esto, pero es relativamente fácil tratarlo. ¿Qué es? Pues bueno, principalmente el problema es queratoconjuntivitis, ¿no? Pero, pues, ¿qué es la queratoconjuntivitis? Bueno, pues es una inflamación de la córnea, producida por micoplasma o por clamidia, una de esas dos bacterias, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues obviamente afecta a todos los ovinos y caprinos, de todas las razas, edades, no distingue, pero sí afecta un poquito más a los jóvenes. Esto les puede generar una ceguera temporal. Hay muchos con el cuadro,
podemos ver a muchos corderitos. De repente todo ese lote de corderitos podemos verlo con problema de keratoconjuntivitis, ya que la velocidad de contagio pues es elevada. Esto puede generarnos en algunos problemas que ya sean más graves a causa de esa ceguera temporal, pues que haya una baja en la condición corporal. ¿Por qué? Pues porque se les dificulta ir al comedero o no pueden identificar bien los espacios, dependiendo de la gravedad del problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? Pues principalmente vemos animales así, con esa nube, ¿no? Siempre los productores dicen, no, tiene una nube. Pues ahí está. Entonces los vemos de esta forma. Así o así. ¿Ok? Entonces, realmente aquí no hay gran cosa. Está el tratamiento. Hay que, en la medida de lo posible, separar a estos animales, los que identifiquemos. ¿Para qué? Para que no vaya a contagiar a los otros y de esta forma se agrave la situación. Y pues tratarlos, administrar soluciones acuosas con antibiótico. Hay varios: penicilina, furazolidona, clorafenicol y oxitetraciclina. Y en varias presentaciones, en líquidos, ungüentos, polvos, en spray. En spray, la verdad, a mí en lo particular no me agrada mucho porque sale, uno aprieta la válvula y la presión es demasiada. Entonces, si uno no lo hace con cuidado, con cierta distancia, podemos terminar dañando más el ojo y al rato no vamos a ver ni qué hacer. Entonces, ahí sí yo tengo mis reservas. Igual, no sé los demás qué opinen de esto, si les gusta más en spray o líquidos. A mí me agrada mucho el polvito. Los polvitos he visto que me resultan mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Se abre, se expone el tercer párpado, se coloca el medicamento y se da un leve masaje. Y con esto es más que suficiente para que se resuelva la situación. Ahora bien, otro problema muy importante que hay en los rebaños es la linfadenitis gaseosa. Yo creo que sí también todos nos hemos topado de repente con este problema, ya que es muy notorio y cuando es en la presentación subcutánea, en la visceral también es más dramático. Pero bueno, vamos a ver un poquito de linfadenitis gaseosa. ¿Qué es? Bueno, pues rápido, es la linfadenitis gaseosa, o también conocida como pseudotuberculosis, enfermedad infectocontagiosa generada por el Corynebacterium. Entonces, ¿qué genera? Pues ataca principalmente los ganglios linfáticos y esto nos puede generar muchas pérdidas en la economía. Aquí están los animalitos. ¿Qué pasa? Bueno, hay algo que tenemos que considerar y es muy importante de esta bacteria. Esta bacteria es muy resistente a las sustancias bactericidas producidas por los macrófagos, ya que llega el macrófago, detecta a la bacteria, la fagocita, y realmente la bacteria puede andar paseando sin ningún problema y no genera daño. La cuestión es cuando nuestro sistema inmune pues la detecta, ahí es cuando inician los problemas. ¿Qué pasa? Pues el macrófago la fagocita, estas no son destruidas por el macrófago, se utilizan los macrófagos como transporte y llegan después a los linfonodos, revientan al macrófago, llegan más macrófagos, fagocitan la bacteria y es un cuento de nunca acabar. Entonces aquí es muy importante mencionar esto. En este tipo de enfermedad, el tratamiento con antibióticos son no muy buenos. ¿Por qué? Porque, como lo mencionamos, la bacteria está dentro del macrófago. Entonces, en ese sentido, no hay más que hacer. ¿Sale? Aquí está un macrófago fagocitando. ¿Qué sigue? Etiología y patogenia. Bueno, vamos a ver un poco de esto. Como ya lo mencionamos, pues es por la infección de Corynebacterium y
esta bacteria es importante. Puede sobrevivir, sí, hasta 8 meses, digo, no es una ley, alrededor de 8 meses, en el suelo y en las instalaciones, ¿ok? Entonces, esto es para tomarlo muy seriamente, ya que levante la mano quien no haya estado en unidades de producción en las cuales tengan alambres, clavos en los corrales. Realmente es muy difícil encontrar algún productor, alguna unidad de producción que no tenga esto, ¿sí? Aunado al hecho de que si no lo puede tratar de controlar, pueden ingresar animales nuevos y bueno, hay que tener en cuenta mucho lo de la cuarentena. Pero bueno, entonces, aquí está, lo podemos ver en los corrales. Aquí uno puede decir, no, pues le invertí un poquito más, puso malla ciclónica, estos de metal, estos perfiles, pero aún así, vean cómo está aquí toda esta lana, ¿sí? Aquí hay uno que otro pico, entonces ellos llegan, se pican, se rascan. Si están contagiados, dejan la bacteria ahí. Si no están contagiados, llegan, se rascan y pues la adquieren, ¿no? Al momento de intentar rascarse. Ahora bien, como lo mencionamos, pues resiste a los mecanismos bactericidas. Se sigue multiplicando la bacteria en el interior del macrófago. Y pues el cuento de nunca acabar, ¿sale? Entonces, queda protegida esta bacteria de la acción de la respuesta inmune. Y los antibióticos, como ya lo comentamos, de esta forma, pues los evade. Y va generando focos inflamatorios poco a poco en los nódulos linfáticos donde va a presentar el macrófago a la bacteria. Aquí no lo vamos a leer todo, realmente solo lo vamos a comentar. El macrófago es destruido por la bacteria y esto van a llegar más macrófagos, van a capturar todos los pedacitos y de esta forma sigue y se repite el ciclo, ¿ok? Y esto es lo que genera las zonas necróticas y los abscesos de tipo gaseoso, ¿ok? Aquí está, el macrófago, fagocita la bacteria. Digo, la bacteria por sí sola realmente no generaría gran daño, pero bueno, se la comen. ¿Qué pasa? La lleva al linfonodo. En el linfonodo este macrófago se revienta, es destruido por la misma acción. Y todos estos pedacitos, todo lo que sale y las bacterias contenidas, pues son fagocitadas por otros macrófagos. Y esto genera el absceso. ¿Ok? Bueno. La manifestación clínica. Bueno, en este caso hay dos. La manifestación subcutánea y la visceral, ¿no? Y aquí está, cutánea, subcutánea. Vemos animales con estas bolitas gigantes, muy peculiares, ¿sí? Aquí tenemos otras. Aquí son unas zonas donde normalmente los encontramos, ¿no? Que son las zonas donde están los linfonodos. En la presentación visceral, pues con una imagen dice más que 1000 palabras, aquí está, ¿no? Creo que me imagino que varios de ustedes se han topado ya con esta situación. Hacemos la necropsia y vemos que o los pulmones o el riñón o todos lados está lleno con abscesos, con este contenido muy característico que parece aderezo. Y esto es lo que nos genera pues la muerte. En el caso de la presentación visceral, la cutánea, obviamente podemos batallar con ella durante mucho tiempo. Podemos tener animales que lo presenten, ¿qué hace? Bueno, se desbridan los abscesos, todo, y siguen y nunca llega a presentarse la forma visceral. Y ya, viven toda su vida normal y se van. Y otros, pues, ahí sí no se sabe por qué afecta de una u otra, pero en la presentación visceral, pues como vimos, es un poco más dramática y sí nos puede generar la muerte. Ahora bien, el diagnóstico, pues bueno, obviamente en la observación directa, ¿no? Ya que vemos estos abscesos, pues ya es más que
positivo a esta enfermedad, pero igual podemos hacer alguna tinción por si alguien tiene las dudas, y es esto que se le llama las letras chinas. Los bacilos se ven de esta forma, es característico. Ahora bien, aislamientos. Se puede hacer el aislamiento, como bien lo mencionamos, pero pues básicamente ya al observar este tipo de protuberancias, ya podemos estar casi 100% que es Corynebacterium. Como lo mencionamos, la observación directa, aquí está uno, se ve enorme, sí, aquí está, otra vista para que no se la pierdan, se ven muy, muy notorios. Y bueno, ¿cuál es el control y el tratamiento que se puede realizar? Pues principalmente en este caso de la presentación cutánea, pues desbridación de abscesos, ¿sí? Hay que desbridar. Ubicamos el objetivo, se corta, se saca el contenido y se pone un antiséptico, ¿sí? En general. Aquí está. Un acercamiento para los que no alcanzaron a ver bien, los que están cenando, buen provecho. Y aquí está por último, ¿no? Si lo quieren ver más paso a paso, ya saben, como buenos veterinarios, algunas veces se nos olvida ponernos guantes, entonces debemos tener esa cualidad y tenemos que cambiar esto, ¿no? Pero bueno, haciendo de lado lo obvio, aquí está, identificamos el absceso. Aquí desde otra vista, vamos a recortar el pelo, la lana, según sea el caso, alrededor, ya que tengamos algo así, pues procedemos a incidir con el bisturí. En este caso se hizo la incisión hacia abajo. ¿Para qué? Para que eventualmente todo vaya drenando. Si lo hacemos la incisión aquí arriba, pues sí, de primera instancia nosotros podemos exprimirlo, pero eventualmente aquí va a quedar algo. Entonces, lo más recomendable es que se haga en esta parte para que siga drenando. Exprimimos, aquí no se preocupen, aquí había abajo papel periódico, el cual después fue quemado. Esto no se debe hacer dentro del corral, algo que me faltó comentarles. Ya que se procede a hacer esta desbridación, pues hay que separar al animal, hay que sacarlo del corral donde esté. Si es posible tenerlo en una enfermería, un corral de enfermería, sería lo ideal. Sé que muchas unidades no cuentan con esto, pero es nuestro trabajo también asesorarlos y recomendarles que tengan esa pequeña instalación que realmente no genera gran costo ni mucho trabajo. Al contrario, esto va a favorecer para esta y para otras enfermedades contagiosas. Entonces, aquí está, ya salió sangre y ya prácticamente está limpio, ¿no? Se sigue exprimiendo porque siempre queda algo por ahí escondido, entonces hay que exprimirlo bien. Se puede poner una solución de yodo, se introduce el yodo, se hacen varios lavados y listo. No suturamos ni nada, se queda así. A algunas personas les gusta raspar la cápsula fibrosa, algunos no. Realmente yo he hecho ambas y no se vuelve a generar como tal el absceso, siempre y cuando se haya exprimido bien y lavado bien con el yodo. Recomendación, pues obviamente cuidar las instalaciones. Observar y observar siempre en los corrales. Tratar de identificar estos objetos punzocortantes, superficies filosas, y de esta forma vamos a controlar un poquito la enfermedad. Cuando ya ingresa un rebaño, sí es complicado. Es muy complicado controlarla, porque no podemos decir a los productores, ¿sabes qué? Pues vamos a sacrificarlos, ¿no? Los que veamos en la presentación cutánea. Porque pues obviamente el productor nos va a sacar a balazos, ¿no? Tenemos que tratar de establecer estrategias inteligentes en este sentido para ir disminuyendo la problemática y lograr eventualmente, en la medida de lo posible, pues una erradicación como tal. Aunque algunas veces se puede llevar a cabo esto o pueden ser unidades de producción en la cual realmente no tienen este problema,
pero pues nunca falta que digan, no, es que me prestó mi compadre un cemental para cargar las hembras y bolas, don Cuco, pues ya traía linfadenitis y ya nos pudo dejar ahí el bicho. O compran animales y no se colocan una cuarentena y se genera el problema o se vuelve a generar o se agrava. Entonces, es muy importante tratar de hablar con los productores para que sigan estas recomendaciones. Podemos decir, o el productor puede decir, no, médico, ¿cómo cree? Va a ser que cambie yo todo mis corrales, me tardé años haciendo todo esto, es carísimo. No, no necesariamente. Podemos tener unos corrales como estos, que están muy rústicos, muy rústicos. Yo sé que hay más rústicos, pero bueno, aquí vemos todo de madera, hasta el techito de madera. Aquí vemos estas láminas, ¿sí? Que era lo que estaban generando el problema. Estos como pallets, y aquí hay alambres, clavos, ¿no? Los comederos B. Y realmente no es que necesitemos cambiar todo como tal o tener todo nuevo. Podemos utilizar la madera, sí, pero hay que utilizarla inteligentemente, adecuada, y tratar de que no quede ningún clavo a la vista. Entonces, sí se puede, no es necesario hacer un gasto enorme para tratar de corregir algunos problemas en las unidades de producción. Bueno, ahora bien, ya terminamos con esto. Vamos a ver una enfermedad que es muy importante, brucelosis. ¿Sale? Empecemos. ¿Qué es la brucelosis? Pues es una enfermedad contagiosa del ganado que obviamente afecta a muchos mamíferos. ¿Sí? Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, mamíferos marinos y hasta el ser humano. ¿Ok? Entonces, ataca a muchos. Su abanico es muy grande. Principalmente también lo tenemos en la fauna, en venados, que son reservorios de esta enfermedad. Entonces podemos instalar nuestra unidad de producción y no tener el problema, pero si estos tipos de animales ingresan a los ranchos, pues también puede ser ahí un reservorio y nos genera el problema. No hay que perderlo de vista. ¿Qué se caracteriza todo? ¿Por qué se caracteriza, perdón? Pues principalmente es en hembras, pues por la existencia de abortos. ¿Sale? No es como tal mortal, ¿ok? Estos animales después de la infección se recuperan, abortan y después pueden y son capaces de procrear sin ningún problema, pero esto los deja como reservorios, los hospederos en los cuales no les afecta ya, siguen excretando las bacterias, ¿ok? Estas bacterias, bueno, la brucela, podemos dividirla principalmente en dos colonias, dos especies, ¿sí? En las lisas, que son el abortus, melitensis y suis. Y en rugosas, que es ovis y canis, ¿ok? Las lisas, como vimos acá, abortus, melitensis y suis, pueden infectar a cualquier mamífero, incluido al hombre. Y por esto es que esta enfermedad es muy importante, no crean que nada más por los borreguitos, ¿no? Porque tiene una condición zoonótica. Entonces, como veterinarios, pues nuestra principal labor es tener la salud hacia el ser humano, ¿no? Las especies rugosas, que son ovis y canis, ovis solo afecta al carnero y al ciervo de cola roja, no afecta al hombre como tal, y canis afecta a los cánidos. Y en los hombres se han visto estudios que genera una forma pero benigna de la enfermedad, no tan complicada como la anterior, como la lisa. Notita, la enfermedad por colonias lisas y rugosas, sí, a pesar de ser causada por brucela, se debe entender como diferentes, ¿ok? No hay que caer en ese error de generalizar y que sea lo mismo, no. Tenemos que entender que son diferentes. Obviamente es una enfermedad importante en esta economía globalizada, pues esta enfermedad se han generado barreras sanitarias, entonces en este sentido ciertos países no pueden importar o exportar de otros países, ¿no? Entonces esto es importante para los productores que eventualmente tengan idea de querer mover su carne, sus ganado, o ganado principalmente, perdón, no lo van a poder hacer por esta barrera, ¿sí?
Esto es muy importante en México y en otros países donde exista, ¿no? Ya que, como lo mencionamos, no se puede exportar, ¿no? Pongámoslo así, el material genético a otros países que puedan tener controlada la enfermedad o en vías de que la estén controlando. Pero pues no hay que perder de vista que esto lo controlan las especies domésticas, no en la fauna. En la fauna está más complicado. Ahora bien, Brucella lices. Como ya lo mencionamos, los de interés veterinario es Brucella abortus, melitensis y suis. Ahora bien, otra notita importante. Las pruebas serológicas solo determinan la reactividad que tiene un animal a Brucella lisa. Pero como tal no podemos decir, es esta o esta o esta. Ahí se tendría que hacer un aislamiento pues un poco más fino, ¿sí? La transmisión, ¿cómo se transmite? Bueno, las Brucella lisas, obviamente la forma más importante es del ambiente y esta puede ser por medio del agua, del alimento, las instalaciones, los potreros y las propias excreciones tanto digestivas, genitourinarias de los animales. Obviamente desde una hembra infectada, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante. Los perros y fauna silvestre, como lo mencionamos, pueden trasladar, principalmente aquí los perros, fetos abortados o restos de placenta. Ya saben que siempre no falta el perrito que esté ahí al acecho. Entonces, puede robarse las placentas, los fetos, se los llevan para que obviamente otros perros no se los vayan a quitar, pero en lo que van acarreando, pues pueden llegar a otros ranchos y ahí pueden fungir para diseminar esta enfermedad. Normalmente vemos a los perritos así, ¿no? Todos coquetos. No, está el perrito, qué chistoso. Pues sí, pero esto es un problema importante. Y no solamente para esto, también para parásitos. Entonces, nos puede dar gracia este tipo de fotos, pero hay que hacer las recomendaciones a los productores que no es tan bueno, o sí es bueno tener perros, pero bueno, que respeten los lugares. Ahora bien, los animales que ya han sido infectados y aún vacunados pueden seguir eliminando la bacteria en el ambiente, manteniendo la infección al rebaño como reservorios. ¿Ok? Y esto puede generar a que si son vendidas o son llevadas a otro lado, pues pueden ayudar a diseminar esta enfermedad. Entonces, como dijimos, por su importancia de enfermedad zoonótica y que afecta al hombre, la eliminación de las brucelas en la leche es especialmente relevante, ¿no? Ahí está, una tacita de leche. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Aquí, antes de que digan algo, no es un aborto, fue un parto normal, pero quise tomar esta fotografía como ejemplo. Supongamos que fue un aborto, ¿ok? Una borrega llegó, abortó aquí, se fue. Que llegan otras borregas, ahí van de chismosas, obviamente, siempre llegan más. ¿Qué hacen? Pues olfatean y lamen el producto, ¿sí? Son bien curiosas para estas cosas. Entonces, de esta forma, si este aborto, el feto abortado por Brucella, pues obviamente al momento de ser olfatado de la misma va a contagiar a este. A su vez, este mismo feto va a contaminar el ambiente, como ya lo vimos. Entonces, aquí si llega otra y come, pues ya también se va a infectar. Esta contaminación del ambiente, pues obviamente, como vimos, puede ser digestiva, respiratoria, conjuntival y también a través de las heridas. El chiste es que pueda penetrar la bacteria. De esta forma es que es una forma de la transmisión de esta bacteria. Ahora también, esto es importante, y vamos a leerlo. La mucosa genital puede ser vía de entrada para la bacteria. Incluso puede ocurrir la transmisión venérea, pero esta posibilidad es muy remota, ya se han hecho estudios. No es una enfermedad que se catalogue como venérea, ¿ok? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Aquí está, no se debe considerar como venérea. Y esto en palabras del buen doctor Tórtora
el macho incluso tiene poca o nula importancia en la epidemiología de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, no siempre los machos tenemos la culpa. ¿Sí? Tómenlo muy en cuenta, señoritas. Bueno, prosigamos. La patogenia. ¿Qué pasa? Bueno, ahí está, la brucela contenta. ¿Qué va a hacer? Va a penetrar, como lo vimos, por mucosas, heridas, bla, bla, bla. Entra. Ahí está, ya pasó. Ya que pasó, lo mismo. Va a ser capturada por polimofonucleares, por macrófagos. ¿Sale? Va a ser captura fagocitada. Ahí va a estar. ¿Qué van a hacer estos? Pues la van a llevar a los linfonodos y de aquí se va a empezar a, llamémosle, multiplicar, por decirlo de alguna forma, y esto va a generar una bacteriemia, ¿sale? Esta bacteria aquí se va a empezar a multiplicar y va a empezar a diseminarse por la circulación. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente se abortan es en el último tercio de la gestación. Entonces, tenemos último tercio de la gestación. ¿Qué sigue? Pues obviamente el útero y la placenta crecen, ¿sale? Por obvias razones, no hay que explicarlo. Y esto genera que la perfusión de sangre se eleve en estos órganos, ¿sí? Por la misma demanda que va a tener el feto en este último tercio, que es donde crece más. Se va a elevar más la perfusión de sangre. ¿Y esto qué va a generar? Pues que haya un incremento de células transportadoras, ¿sí? De bacterias, las que las fagocitaron. Esto es lógico. Pues llega más sangre, pues llegan más células y esto genera más bacterias. Estas pequeñas bacterias nos van a generar una placentitis, ¿ok? De primera mano, placentitis. Y esta placentitis, obviamente, esta inflamación de la placenta va a limitar el aporte de nutrientes y va a cambiarnos la homeostasis fetal. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto nos va a generar pues, un aborto. Si la placenta no va a ser funcional, va a cambiar la hemostasis y pues ¿qué pasa? Pues adiós producto, ¿no? Abortan. No sé si han escuchado esto de que tiene afinidad con el alcohol eritritol y en la gestación hay mucho de esta sustancia, pero la S19 no emplea el eritritol, ¿sí? Entonces, si está gestante, va a abortar. Aquí me regreso tantito. La S19 no emplea el eritritol, entonces a una hembra va y de igual forma generar el aborto. ¿Sale? Entonces aquí podemos decir que no hay una relación. Creo que en bovinos sí habrá que checarlo bien, pero al menos en pequeños rumiantes no. Y Brucella ovis, si la usa, Brucella ovis sí, digamos, utiliza el eritritiol, pero pues no genera abortos. Entonces, aquí hay un campo de investigación importante. ¿Sale? Espero que se hayan entendido este cuadrito. Ahora bien, una pequeña diferencia entre las vacas y las borregas. Yo sé que las borregas no son del mismo tamaño de las vacas, solamente es meramente gráfico. Una vaca puede abortar, ¿sí? Por motivo de brucela, hasta 4 veces. ¿Sí? Puede ser más o menos, pero abortan varias veces por ese problema. Pero una borreguita no. Una borreguita solamente aborta una vez. ¿Sí? Está la borreguita, la gestante, se infecta, aborta y ya no vuelve a abortar. ¿Ok? Esto es importante que lo sepamos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos comenta nuestra amiga borrega? En ovejas y cabras el aborto por brucela lisa solo ocurre en la primera exposición. ¿Sí? Después ya se adquiere una inmunidad, ya no abortan, pero pueden seguir excretando la bacteria al ambiente. ¿Ok?
y después pueden embarazarse y pueden tener más borreguitos. Pero hay una transmisión in útero, ¿sí? Que puede ser a través de la leche de las madres, ¿sale? Estas borreguitas que toman leche y se infectan, se les llama que tienen una tolerancia inmune, ¿sí? Estas borreguitas, vamos a ver qué nos cuentan, pueden ser seronegativas, ¿ok? Se les hace la prueba y son seronegativas estas primalitas, ¿sale? Pero generalmente pueden seroconvertir al primer parto. Quedan gestantes, pasa algo, hay que estudiar más de eso, porque todavía no se va bien, y seroconvierten, ¿ok? ¿Y qué pasa? Pues ya se hacen positivas y sigue y sigue y sigue. Entonces uno puede decir, compré unas primalitas bien bonitas y fueron seronegativas, pues no necesariamente van a salir seronegativas. Entonces, estas borreguitas, aquí nos dice al último que son las de importancia epidemiológica, por esto que les comentaba. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a ver qué sigue. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Pues principalmente vemos los abortos que ocurren al final de la gestación. A menos que les hagan pruebas serológicas, lo más obvio es el aborto. ¿Y qué pasa? Bueno, podemos hacer pruebas. Obviamente estos infectados, como lo mencionamos, por pruebas serológicas, la más utilizada es la de aglutinación o tarjeta, que usa el antígeno de Bucela abortus. ¿Sale? Y hay una reacción cruzada con cualquier otra especie de ICE. Y muestras. ¿Vale? El diagnóstico de aborto, pues se puede hacer aparte del aislamiento, a partir, perdón, del aislamiento de bacterias que se encuentren en el feto abortado. Y ahí los podemos mandar al laboratorio y ya nos dicen. Ahora bien, si en algún rancho, en alguna unidad de producción tenemos nuestro 100% de borreguitas y de repente pues nosotros hemos estado libres o compramos las borreguitas, no sé, el chiste es que no se ha presentado la enfermedad. Pero de este 100% que están gestantes, de repente pasa algo y al menos el 60% abortan. Esto es muy común y se llama tormenta de abortos. ¿Ok? Son animales que no estaban en contacto con esta enfermedad, de repente pasa algo, se contagian y el 60% aborto genera este nombre característico de tormenta de abortos. Control y profilaxis. Obviamente, pues en la medida de lo posible hacer la detección serológica, la vacunación. Aquí se recomienda el uso de la REVES 51, de una cepa rugosa de melitensis. Esta es solamente una vez en la vida. Se aplica en las hembras de reemplazo a los 3 o 4 meses de edad. Y hay que evitar el empadre en los 4 o 5 meses siguientes. Obviamente, debemos esperar este tiempo para empadrarlas. ¿Por qué? Porque de esta forma disminuimos también un riesgo de abortos. Por la cepa vacunal también se pueden generar abortos por cepa vacunal. Entonces hay que esperar a que se genere esta inmunidad para que podamos empadrar a las borreguitas. ¿Sale? Y si se vacuna en la gestación, pues probablemente generan abortos. Los machos no se vacunan, ¿ok? Eso es importante. Ahora también, lo mencionamos de nuevo, bueno, se vacuna dosis clásica, es hembras de 3 a 4 meses de edad, una dosis reducida, hembras mayores a 4 meses, y la dosis clásica no debe emplearse en hembras mayores a 4 meses, ni gestantes, ni machos, ni animales castrados. Ahora bien, esto también nos genera un problema importante, que es la epididimitis ovina, generada por Bucella ovis, que es una colonia rugosa. Esta, como aquí bien mencionamos, es poco espectacular en su signología, pero es muy grave en las consecuencias económicas que esto representa. ¿Sí? Es infecciosa, contagiosa, progresiva e irreversible e incurable, lo que nos obliga a una eliminación del animal afectado. ¿Sí? Ahora bien,
Esto se caracteriza por la inflamación del epidídimo, que genera una degeneración testicular y finalmente una esterilidad, ¿no? Aquí vemos testículos agrandados, uno más grande que el otro, duros, el epidídimo está muy inflamado y esto es muy particular de esta enfermedad, ¿sí? Cabe mencionar que puede afectar desde el 5 al 100% de los carneros, pero lo habitual está entre el 10 y el 40%. Aquí tenemos que mencionar que en los abortos, cuando se dan hembras, es muy raro. Sí, a lo mucho en 10% no es algo característico como las tormentas de abortos que vimos por las brucelas lisas. Aquí sí puede pasar, pero en menor cantidad, en menor porcentaje. Y esto principalmente en hembras primerizas, cuando ingresa la enfermedad del rebaño. Después ya no hay problema para las hembras, pero sí para los machos. La transmisión, pues, ¿qué pasa cuando metemos a todos estos machos en un solo corral? Pues, ¿qué hacen? Se empiezan a montar entre ellos, ¿no? Y de esta forma empiezan a transmitirse la brucela. Otra también es que podemos tener un macho infectado, vamos a poner que esté negrito, es el que tiene la infección, y pues monta a esta borreguita, ¿sí? Toda inocente y simpática, y después el productor dice, voy a pasar otro macho, y este macho blanquito, inocente también, que nada debe ni nada teme, monta esta borrega, entonces la borrega funge como, como un aportador, una portadora. No necesariamente tiene que ser venérea, no, simplemente el macho al montarla puede dejar ahí la bacteria, no le genera un gran problema a la hembra, pero si llega otro macho y monta esta hembra, ahí sí se va a contagiar. Entonces, la patogenia, pues igual, penetración de la bacteria por las mucosas, se genera de nuevo la bacteriemia y empieza a circular viajando en los macrófagos, ¿sí? Obviamente estos eventualmente se van a localizar en estas glándulas anexas, las cuales pues, son las ámpulas de frente, vesículas, el epidimo, y aquí desarrollan ya los cuadros clínicos de la epididimitis. Ahora bien, vamos a verlo un poquito más a detalle. La brucela ovis llega por medio de la circulación de los macrófagos al epidimo y o en las glándulas anexas. Después, hay obviamente una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a exacerbar esta intensidad de reacción, ¿sí? Y va a generar una ruptura de la pared tubular. Esta ruptura de la pared, pues obviamente va a generar este reconocimiento antigénico, haciendo viable la respuesta inmune. Esta ruptura sigue, va a haber contacto de los espermatozoides con el sistema inmunitario, lo cual también lo va a reconocer como respuesta inmune y va a formar un granuloma espermático y exacerba la respuesta inmune. Esta respuesta inmune va a generar una lesión en el epidídimo y a su mismo va a establecer este proceso inflamatorio, va a haber un aumento local de la temperatura y por ende nos va a desarrollar ya una degeneración testicular con fibrosis, calcificaciones, el endurecimiento, reducción de tamaño, etcétera, y de esa forma nosotros vamos a poder observar clínicamente el aumento de tamaño del epidídimo. El diagnóstico, pues hay que hacer una correcta anamnesis, obviamente como lo mencionamos el examen clínico, estudios serológicos, cuando sea posible, del semen, perdón, y estos deben hacerse de forma periódica en animales que están en servicio o cuando se llegan a comprar los sementales. ¿Ok? Ahora bien, debemos explorar, debemos palpar, debemos tocar bien, saber cómo se siente la textura todo de un semental sano y de uno que ya tenga para conocer las diferencias y de esta forma identificarlo de mejor manera. Aquí está. ¿Ok? Entonces siempre hay que palpar, palpar, palpar. Sigamos. Obviamente ya vimos que en este caso no tiene caso vacunar, no se vacuna. Se castra eventualmente y se engorda, nada más.
Y yo creo que el mejor control o profilaxis que podemos tener de estos animales es esto. Para los que no conocen, es una rica barbacoa, un borreguito, muy rico. Entonces eso sería lo mejor. Y bueno, eso sería todo. Sé que no vimos todas, vimos algunas de las más importantes, pero espero que les haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos.